Hola a todos. Bueno, vamos hoy a hablar de derecho penal y nuevas tecnologías en el uso de la inteligencia artificial. Bueno, tenemos que, como primer tópico, analizar la temática acerca del derecho y estos derechos fundamentales desde la influencia tecnológica que trae el uso de la inteligencia artificial. Así, entendemos que existen derechos fundamentales de las personas, es decir, justamente, por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a la información, en donde esta situación trae como consecuencia que al ingresar la tecnología a nuestras vidas, a nuestras casas, se produzcan ciertos paradigmas nuevos que nuestra normativa así no ha cotejado y tenido en cuenta a lo de su creación. Es decir, un sistema legal que es deficiente frente al impacto de las nuevas tecnologías. De esta manera, como primer tópico, tenemos que desarrollar en qué paradigma nos encontramos hoy. Hoy nos encontramos en un paradigma que muchos autores de la materia entienden que hablamos de una sociedad de la información. Esta sociedad de la información es una sociedad en donde tenemos una multiplicidad de formas e inmediatez en conseguir o obtener información, lo cual es para quien quiere o puede ingresar a esa información desde la mirada positiva o negativa, ¿sí? Pero tenemos una deficiencia sumamente importante en el sistema legal, es decir, el sistema legal no alcanza a acaparar todas aquellas problemáticas que trae la información en su conjunto. Así tenemos el ejemplo del cibercrimen. El cibercrimen es una temática que de a poco el sistema legal, penal, va incorporando a, digamos, a lo que actualmente regula y combate el Estado, digamos, desde el lado del sistema jurídico y desde el sistema de seguridad. Consecuentemente a esto tenemos otra problemática que es la mirada normativa, es decir, o sea, qué está dentro de la norma y qué está fuera de la norma. Entonces, ahí es donde empieza el sistema a ser un sistema de carácter liberal. Reconozcamos que no tenemos un sistema actual legal en Argentina que permita obtener un análisis de todos los hechos, la multiplicidad de hechos que trae como consecuencia la información. Por eso tenemos que recurrir a un sistema o paradigma nuevo que no tiene manejo, incluso, recordemos, por el derecho penal, es decir, el derecho penal regula ciertas acciones que va a tener como consecuencia jurídica un juicio de reproche, pero cuando no se tiene ese listado de cuestiones que se investigan, no vamos a poder ir en contra de hoy un cibercrimen que da un negocio muy por encima del tráfico de drogas, la prostitución, etc. Ahí es donde encontramos, mirando hacia el exterior, es decir, hacia Europa, siempre la mirada, digamos, en cuestión más evolucionada, en donde se observa, digamos, los primeros pasos de las investigaciones de la mano de la inteligencia artificial. Y así podemos dar ejemplos en donde los jueces van a tener una posibilidad que es establecer ciertas probabilidades en las investigaciones, es decir, así acompañada la investigación por los fiscales, los jueces van a poder tener una mirada o un atisbo de lo que va a ser su sentencia, ¿sí? Supongamos que esta información es una información creada al efecto para
realizar la investigación. De esa manera ha habido, de parte de los defensores de los derechos humanos y de parte de los defensores principalmente de las personas que son investigadas, digamos, cierto recelo por esta falta de regularización en materia legal. Es decir, si el Estado lo puede todo, ¿qué queda para el ser humano, el que camina, el que no tiene información, o para la persona que en realidad no cometió ningún delito y esa inteligencia artificial la conlleva, porque recordemos que son una serie de algoritmos que están cargados por una determinada persona? Entonces, si así como la información que nosotros tenemos es buena o es mala, esa información utilizada dentro de la figura del proceso penal puede conllevar a penalizar, o mejor dicho, a castigar a personas que no tienen nada que ver con esta situación. Por eso es que también el derecho ha tenido que ajustarse a las innovaciones tecnológicas, y también hay ejemplos, no principalmente del derecho penal, pero sí de otros rubros en los cuales la inteligencia artificial ha permitido, por ejemplo, el control de personal, en el caso de los recursos humanos de una empresa, o, por ejemplo, medir el nivel de productividad, de fatiga, ¿sí? Así como también se han dado paradigmas o temáticas en las cuales tenemos que hacer una mirada introspectiva, principalmente en lo que nos corresponde a los operadores del derecho, y a su vez tratar de conciliar las innovaciones tecnológicas con aquello que surge a partir de la normativa, ¿sí? Entonces, consecuentemente a esto, hemos tenido casos como, por ejemplo, en los casos de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad de Europa, ¿sí? Es decir, cuáles son los elementos que dentro de la investigación el fiscal puede tomar la consecuencia para poder castigar a una determinada persona. Por lo tanto, la inteligencia artificial, ¿a qué nos conlleva? A que estos algoritmos estén regulados dentro del sistema. No es mala la tecnología, sino que hay que saber cómo llevarla. Y de hecho esto es una reflexión personal. Yo creo que la abogacía en el siglo XXI, como estamos, y a futuro, va a ser no para quienes sean mejores en las leyes, sino mejores en el manejo de la tecnología. Esto nos va a permitir que estos algoritmos, estos hotspots o estas modalidades de persecución penal sean conforme a derecho y ajustadas a derecho. Obviamente con un cambio de sistema penal, legal, y que además esté regulado en protección de los derechos fundamentales. Así, les agradezco por escucharme. Muchas gracias.